Muy buenas, soy la abogada Alison Victoria Correa Ramírez y en el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante y esencial para la práctica de los abogados en Ecuador, sobre la eficacia de estos procedimientos y las garantías procesales que están dentro del procedimiento tanto ordinario como sumario. Empezamos primeramente con el sumario. Decimos que el procedimiento sumario está estipulado dentro del artículo 332 a 333 del Código Orgánico General de Procesos. Es para trámites menos complejos, que exigen plazos más reducidos, donde solamente existe lo que es la audiencia única. En este caso, las partes en una sola audiencia fijan los puntos de debate, evacúan, practican sus pruebas y dentro de esta misma audiencia única, el juez dicta la sentencia. Se tramitan como acciones de dominio como linderos, despojo violento, divorcio por causal, los alimentos y las demás demandas laborales. Ahora continuamos con lo que es el procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario es un proceso por el cual se tramitan todas las causas que no tengan un trámite previsto para su sustanciación. En este caso, como acciones de dominio, acciones colusorias, por ejemplo, una acción extraordinaria adquisitiva de dominio, una acción de reivindicación, situaciones más complejas. Este trámite está establecido en el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 289 al 298. Este procedimiento ordinario tiene dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En esta audiencia preliminar, el juez induce a las partes procesales a una conciliación y si no se llega a una conciliación, pues se proceden a anunciar los medios probatorios para que pasen por un filtro de admisibilidad, pertinencia y conducencia. Entonces, una vez que se ha admitido, una vez que se ha anunciado que se ha admitido la prueba, el juez la toma como válida y la agrega al proceso judicial como medio de convicción para él luego en la audiencia de juicio proceder a que se practiquen las pruebas y dictar sentencia en ese momento. Pero este procedimiento ordinario es más largo, ocupa de más tiempo. Por eso es que se diferencia tanto del sumario, porque los sumarios son unos procedimientos simplificados y los ordinarios son más complejos. Y también es importante recalcar que si bien es cierto, la celeridad, la tutela judicial efectiva, la eficacia, la economía procesal puede estar justificado dentro de un procedimiento sumario, donde hay menos tiempo, donde hay audiencia única, pero sin embargo tenemos que entender que hay situaciones más difíciles, más complejas, donde los elementos probatorios son más complejos. Entonces ahí se podría haber afectado quizá el derecho a la defensa, donde en el procedimiento ordinario, por ejemplo, que no es simplificado, en este procedimiento podemos tener una calificación, un filtro de la prueba de manera más intensa, más analítica. ¿Por qué? Porque la simple audiencia preliminar, las partes, los abogados de la parte actora, la contraparte, en cuestión de práctica de la prueba, que es una fase probatoria antes de la valoración, pueden acceder al principio por medio del juez de la inmediación, el principio de contradicción, decir, señor juez, ¿sabe qué? Solicito que se rechace esta prueba debido a que le falta la admisibilidad, la conducencia, la pertinencia. Entonces la otra parte puede decir, no, yo apelo que se me haya rechazado esta prueba. Es más extenso. Y hay audiencia de juicio, por supuesto, que puede haber, también el juez puede presentar los recursos de prueba para mejor resolver, etc. En cambio, en el sumario, como son procesos más simples, todo se tiene que resolver en una sola audiencia. Entonces podemos decir que en el procedimiento sumario las ventajas es la rapidez procesal, la celeridad, la economía procesal, que todo se resuelve dentro de una sola audiencia, se da sentencia, y son procesos más simples y más simplificados que por supuesto garantizan muy bien lo que es la celeridad procesal. Pero también existen lo que son las desventajas de un procedimiento sumario. Como yo lo dije anteriormente, una desventaja es que puede que no se analice de manera correcta, de manera más analítica una prueba, por el hecho de que el tiempo es menor. También en un procedimiento sumario es muy importante recalcar que no se puede reformar la demanda, no se puede cambiar los fundamentos de hecho, no se pueden cambiar las pretensiones, por ende todo lo que se vaya a poner en el acto de proposición inicial tiene que seguir hasta el final. También no se permite la reconvención conexa, es decir, bueno, también porque no cabe la reconvención conexa en este tipo de actos. Por ejemplo, los alimentos no cabe la reconvención conexa. Es decir, que si la parte tiene algo que decir con respecto a este tema, va a tener que iniciar otra demanda
sorteada a otro juez por alterar la celeridad procesal, la economía procesal, porque le va a dar mucha más carga a los jueces. Ahora el procedimiento ordinario. Este procedimiento ordinario es más efectivo que el procedimiento simplificado. ¿Por qué? Porque tiene un orden, porque tiene dos audiencias, audiencia preliminar, audiencia de juicio, porque se permite la reconvención conexa. Por ejemplo, en un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, se demanda y la parte demandada contesta con una reconvención conexa, con una demanda de reivindicación. También procede la reforma de la demanda, una gestión completa, si se puede decir, de la actividad probatoria. Y las desventajas de este procedimiento ordinario, principalmente que es un gasto económico tremendo, desde los abogados hasta las pruebas. Por ejemplo, se necesitan pruebas, peritajes, los peritajes están por arriba de los $300, se necesitan testigos, pruebas documentales, mayor gasto en pruebas documentales también, y sobre todo el tiempo que conlleva este proceso. Algunos procesos ordinarios llegan a tardar hasta inclusive 3 años. Y para hablar un poco más de las garantías procesales, vamos a ver cómo quizás la celeridad procesal afecta al debido proceso dentro de un procedimiento. En este caso he tomado como referencia esta sentencia. Esta sentencia es de un usuario del Banco de Guayaquil que interpuso un habeas data de acceso a la información en contra de este Banco de Guayaquil. Y el Banco de Guayaquil fue obligado a pagar una reparación integral de manera económica, pero este pago se realizó dentro de un procedimiento que no era el correcto. Entonces, después de esto, se inició un procedimiento para cuantificar cuánto era lo que le tenía que pagar por la reparación económica el banco a esta persona. Y se hizo por medio de un procedimiento que se llama un juicio civil normal. Obviamente esto es antes del COGEP, pero este procedimiento se debía tramitar por un verbal sumario. Obviamente ya no existe, pero estoy poniendo como ejemplo. Entonces, al analizar esta sentencia, nos damos cuenta que al hacerlo de manera tan rápido, sin analizar correctamente, podemos caer en la vulneración del debido proceso por hacerlo de manera rápida. Entonces luego fue el caso puesto ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional concluyó que estuvo mal porque ese trámite no era el que debía ser, por el cual debía ser tramitado, por lo cual dejó sin efecto esta sentencia. Entonces solo quería hacer este análisis para recalcar que la celeridad puede vulnerar otras garantías procesales como lo es el debido proceso. También tenemos otra sentencia que es esta, en la cual dentro de la misma se da una valoración incompleta, insuficiente de los medios probatorios, no cumple con el estándar de suficiencia, no pasa por los filtros de admisibilidad, conducencia, pertinencia de los medios probatorios, por lo tanto la motivación de la sentencia es insuficiente, llena de vicios, y lo cual es alguna sentencia un poco muy larga de explicar, pero simplemente quería darles un ejemplo de cómo la normativa, la jurisprudencia se aplica a que la celeridad puede llevar a vulnerar otros principios y garantías generales del debido proceso. También por ahí con respecto a los medios internacionales, de cómo se vulneran en los procedimientos, puede ser ordinarios también, o sea, más complejos con respecto a la normativa internacional. Tenemos el caso de Rey contra Irlanda, de una señora que hace muchos años atrás sufría de violencia intrafamiliar y lamentablemente en Irlanda existían los tribunales en los que para acceder a poner, por ejemplo, para divorciarse, no se llamaba divorcio, se llamaba separación judicial. Tenías que interponer una demanda con un abogado que no habían allá servido, o sea, patrocinadores, que para acceder a poder hacer la separación judicial, porque no existía el matrimonio, se necesitaba ya de un abogado pagado. ¿Por qué? Porque no existía un defensor público. Allá no se podía acceder a eso. Y si se podía acceder en otros casos. En este caso, la señorita quiso interponer y ante un tribunal superior que sí le dejaban poner, le dijeron que no debían conocer de ese caso porque no era la competencia correcta. Entonces ella puso la demanda para separación judicial por violencia intrafamiliar y no se pudo divorciar porque no tenía dinero, porque vivía de caridad, vivía de personas solidarias que le daban dinero y tenía que mantener como a 5 hijos. Entonces tenemos que desde antes ha venido siendo esto un tema de controversia con respecto a la celeridad procesal y a la vulneración de las garantías. Y sinceramente creo que se podría dar una mejora para los procedimientos tanto sumarios como ordinarios dentro del Ecuador.
Por ejemplo, para los procedimientos sumarios, tal vez se puede eliminar pues con cuestión a no poder reformar la demanda y presentar la reconvención conexa. También para los procedimientos ordinarios se puede dar incentivos con respecto a la conciliación, de minorar el costo de gastos con respecto a cuando las partes procesales proceden a derivar la causa a un centro de mediación o de resolución alternativa de conflictos. Puede ser que la judicatura dé un incentivo económico para esto. Entonces, una vez analizada el procedimiento sumario y el procedimiento ordinario, vemos que en realidad sí hay vulneración de garantías procesales y también la eficacia se ve alterada con respecto a esto. Pero que ambos procedimientos, por su naturaleza y por los casos que conocen, es difícil poder ser más analítico en el procedimiento sumario con respecto al tiempo y poder ser menos analítico en el procedimiento sumario por lo complejo de los casos que maneja.